Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y sí, empiezo tratando de interpretar esto. Cuando hay un estado de excepción en las cárceles, entonces rodean la penitenciaría litoral, sobre todo con tanquetas. ¿Para qué? Buen día. Buen día, para dar imagen de que algo se está haciendo, pero vemos que esto es reiterativo desde el gobierno y es totalmente fallido y erróneo pensar que eh, llevando tanquetas, que es absurdo, porque la penitenciaría, o sea, está haciendo, lo que ha quedado claro es que sigue controlada por las bandas y que pueden llevar cañones, pueden llevar artillería pesada, o sea, pero esto es una incomprensión del gobierno, porque también pone a los militares sobre un tema que tiene que ver con el sistema penitenciario. Ajá. Y vemos la misma acción para la minería, o sea, están dándole una cantidad de facultades a los militares y por eso están totalmente desbordados. Eso significa que es un Estado fallido, porque no es, las entidades que tienen que fortalecerse en el control del sistema penitenciario no han sido fortalecidas y más bien se trata de tapar huecos, de sobreocasión, empezar a activar ciertas operaciones que son incomprensibles porque todas han sido un fracaso. Y este es el saldo que nos deja este gobierno. Nunca pudo entender lo que está ocurriendo en las cárceles, ni cómo quitarles el poder a estas bandas de esos espacios. Ya podemos hablar de un estado fallido después de todo lo que ha pasado en las últimas horas en el país. Sí, sí, o sea, el Estado ¿Qué es un estado es fallido? un Estado fallido, ¿no? En el tema carcelario tenemos años, desde que ya 2 años prácticamente, y bueno, el antecedente del gobierno de Lenín Moreno, que donde empezaron los problemas, ya se tenía el diagnóstico, y sin embargo, nunca se pudo estabilizar la situación y el control completo de los principales presidios del país lo tienen las bandas. Ahora, estado fallido también es hablar de un círculo vicioso que repite las mismas y las mismas medidas. Ayer, estado de excepción, ahora en Manabí, en la provincia de Los Ríos, en el cantón Durán. ¿De qué sirve? El estado de excepción es la muestra de un fracaso. O sea, es la evidencia del fracaso de políticas y de estrategias sostenidas que puedan realmente ser eficaces. Entonces, cuando uno ve una tanqueta en la penitenciaría, es lo más elocuente de cómo el gobierno ha fallado para enfrentar esta problemática sin ir a las causas y a los orígenes y sin erradicar, por ejemplo, la corrupción, que es sistémica en el sistema penitenciario. Esto es lo que no permite que se haga una acción Es efectiva. que yo sí quisiera que nos expliquen las autoridades qué hacen las tanquetas afuera de la cárcel. Van a entrar, van a derribar la pared de la penitenciaría para entrar a hacer qué, a atropellar a los... No entiendo qué es lo que quieren hacer, pero bueno, es lo que están haciendo, lamentablemente. Hablemos de la violencia política, con el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, que sin duda es como la gota que derrama el vaso, no por ser alcalde de una ciudad grande, por ser una persona que parecía tener un apoyo popular increíble, sino porque es un hecho de los que se han venido sucediendo. Hace 2 semanas, Rider Sánchez, hace una semana, Rider Sánchez, un poquito más en Quirindé, Luis Chonillo, que el primer día no pudo ir a su sesión de consejo el 15 de mayo y fue víctima de un atentado. Te vas una semana antes, unos días antes, Omar Menéndez, el candidato a la alcaldía de Puerto López, que fue asesinado el día anterior a las elecciones, Julio César Faracho, el candidato a alcalde de Salinas, que también fue asesinado, y así una larga lista de atentados. Es un saldo trágico, pero que nos habla de que estamos en otro momento en el tema del narcotráfico. Ya la narcopolítica está activa. Ya desde las elecciones seccionales que vivimos en febrero hubo un sinnúmero de atentados, hubo también asesinatos, pero vemos que, por ejemplo, ahí no se articula, digamos, la investigación como para poder entender cómo están operando estas estructuras y la información existe, se ha levantado información desde los aparatos de inteligencia, pero eso no fluye y no se concreta en operaciones para desmantelar a las organizaciones. Entonces el gobierno
se pasa difundiendo propaganda, creo yo, sobre las capturas de cocaína. Propaganda digo porque está sobredimensionando el alcance que tiene coger cocaína. ¿De qué nos sirve coger cocaína si es que no se detienen y no se desmantelan a las organizaciones? Va a seguir entrando más cocaína, simplemente. Y se coge a los eslabones más débiles. Y eso mismo es lo que está ocurriendo en las cárceles y lo que está ocurriendo también con el tema político. Me refiero a que, ¿por qué no hay, sobre todos estos delitos que se han cometido anteriormente en las elecciones seccionales, en qué han quedado las investigaciones? Vemos que el Estado, a nivel de fiscalía, a nivel de la justicia, no está respondiendo. En las cárceles no se ha resuelto quiénes son los autores intelectuales de estas matanzas en las cárceles. A eso me refiero cuando hablo de Estado fallido. Ya le doy paso a la Vero, pero solamente quiero hacer un comentario. Por ejemplo, lo de Rider Sánchez. Estamos en una situación en la que normalizamos las cosas. Más o menos llegamos a decir, por suerte no fueron sicarios, fue solo delincuencia organizada. Que es peor, pues, porque vemos gente que anda armada en las calles en un estado fallido, que te mata. ¿Por qué? ¿Qué le querían robar? ¿Un celular? ¿Le querían robar el auto? Bueno, Y y le eso según mataron. la policía, ¿no? Porque también habría que ver si realmente esas son las razones o no. Pero claro, el video te muestra una acción que no es de sicarios, pero en fin, eso tiene que decir las autoridades. Son las 8:31. Estamos hablando con Arturo Torres, editor de Código Vidrio. Arturo, buenos días. Y hablando a propósito de estos atentados, bueno, de este último asesinato lamentable, Agustín Intriago, pero los atentados anteriores contra candidatos, contra autoridades, ¿a quién beneficia esto? ¿Qué podemos decir de la penetración de la narcopolítica y por qué hacen esto? Se ha visto en México, ahora lo estamos viendo en Ecuador. Sí, sí, el mensaje es claro: amedrentar a quienes se presentan como contendores políticos de quienes financia el crimen organizado, o sea, y el narcotráfico. Estamos en un escenario clarísimo de eso, de dar mensajes contundentes, porque aparentemente los resultados, digamos, del juego limpio no les alcanzan. Y entonces esto lo que genera es mucho miedo y prevención entre el resto de candidatos, que van a tener temor en hacer trabajo de territorio. No lo van a hacer. O sea, y si lo hacen, ya vemos que el alcalde Intriago tenía protección policial, él debía tener esa protección, y sin embargo, entonces, frente a estas organizaciones que tienen un poder de fuego que supera a la policía, tienen armas sofisticadas, tienen drones, tienen explosivos, no hay policía que pueda contener eso. Si es que no hay una estrategia que vaya por otros lados a tratar de prevenir estos actos criminales. Pero para subrayar el sentido de tu pregunta, Vero, creo que es sumamente importante entender el momento de quiebre que hemos vivido en estos días, y la señal clara del narcotráfico, de la narcopolítica, en un contexto de elecciones. En un mes ya tendremos, ya sabremos si es que hay o no segunda vuelta, quiénes van a pasar a la segunda vuelta, o si es que alguien gana en primera vuelta. Pero en este momento que eso ocurra, yo creo que no hay que ser ingenuo para no pensar que esto no quiere influir en cómo están moviéndose los candidatos. Ahora, ¿qué se puede deducir de lo que está pasando, Arturo? ¿Por qué en estas dos últimas elecciones, sobre todo, hemos tenido ese nivel tan alto de violencia política? ¿Es un patrón? ¿Son cosas aisladas? ¿Es una coincidencia? ¿Alguien quiere desestabilizar de esa manera el país? ¿O las personas agredidas hay que analizar particularmente en qué estaban? Sí, o sea, yo creo que esta es la alerta de hacia dónde está yendo el crimen organizado en el país. Quiere tomar el control del Estado. De alguna forma hay una disputa por el control del Estado a diferentes niveles, y estamos como en un momento definitivo para entender hasta dónde. Vemos que el gobierno no lo ha podido hacer, la sociedad civil está atemorizada, y los candidatos están desconcertados. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos frente a un problema que el único jugador que sabe exactamente cómo generar toda esta oleada de temor, de miedo, de frustración, es el crimen organizado? Entonces, el panorama es de zozobra absoluta, y creo que
por las señales que vemos, se puede ir agravando, ¿no? O sea, ya no estamos en el momento de decir, no, esto va a pasar. No va a pasar, porque además tienes un contexto internacional del fenómeno del narcotráfico, de la cocaína. Perú está produciendo más cocaína, Colombia también. Aprovechan esta salida fácil a través del Ecuador. Entonces, es muy conveniente para la criminalidad buscar doblarle la mano o simplemente o reclutar a políticos para que tomen decisiones en función de sus intereses. Aquí ya pasó algo, 1997, si no me equivoco, cuando asesinan a Jaime Hurtado, afuera de la Corte Suprema de Justicia. Ya era además un crimen que parece que nunca se aclaró. Recuerda tú lo que pasó, Yamil Maguad sacó, presentó en el Palacio de Gobierno. Ahora es una isla de guerra o de disputa del crimen organizado, porque vemos que por aquí está saliendo cerca del 60% de la cocaína que produce Colombia desde el puerto de Guayaquil. Tenemos 3 carteles que están beneficiándose y que están pugnando por sacar la droga, 2 carteles mexicanos, los carteles de los Balcanes, bandas atomizadas, decenas de bandas atomizadas y una trilogía criminal que amenaza y que está camino a convertirse en un cartel. Hablo de tiguerones, Chone Killers y Lobos, que ahora mismo ya estamos viendo la manifestación. ¿Son carteles o están en camino a convertirse O en sirven carteles? a los carteles. Esta trilogía, este tridente, ya controla líneas completas, es decir, ya tiene la configuración de un cartel. Un cartel, digámoslo claramente, es el que controla todas las líneas hasta la salida de la droga hacia otros países. Aquí, el cartel local ya lo está haciendo, es decir, retira la droga de Colombia, encuentra las líneas de abastecimiento, las carreteras, el transporte, la logística, los sitios para encaletar la cocaína y luego tiene los contactos en los puertos para sacar la droga. Ese es un cartel local. Hay que decirlo. O sea, más allá de que se quiera, yo creo que no es el momento de utilizar eufemismos desde las autoridades que se encargan de este problema para decirnos, esto ya vivió Brasil. Las bandas se convirtieron en carteles. Las bandas en las cárceles, luego salieron el comando del primer comando de la capital, el comando Vermelho, fueron bandas y luego se fueron empoderando con la corrupción de la policía y del esquema que vemos que acá también se replica a nivel del Estado. O sea, hay patrones muy similares que nos hablan de que estamos yendo directamente a un fenómeno así de complejo. 8:37, seguimos hablando con Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio. Para Arturo, un fenómeno así de complejo y se lo combate ¿cómo? Porque vemos el gobierno poco ha hecho, además de decretar algunos estados de excepción que vemos que no han servido. ¿Qué más? Tenía ese plan Ecuador que parece que después de 2 años no se concretó, se desinfló. ¿Y qué se puede esperar entonces? Y este gobierno está de salida, nada, absolutamente nada, ya no lo logró, nunca tuvo claro qué hacer en el problema de la seguridad, y lo que ha hecho más bien con sus reacciones es fortalecer al crimen organizado, porque ya saben cómo va a reaccionar. Entonces es como tú ya sabes cómo va a mover la ficha el jugador, porque Claro. básicamente lo que estás haciendo es provocándole. Además que te avisan dónde son los operativos, ¿no? Si vas a la calle. Pero el tema es el que viene. Porque sí, ya no podemos esperar mucho más de lo que ha pasado, de la gestión. Pero el que viene, ¿qué va a hacer? El que viene tendrá que decirnos primero cómo se va a enfocar en por lo menos contener de una manera eficaz el tema de la inseguridad vinculada al narcotráfico y al microtráfico. ¿Qué deben hacer? Porque estamos viendo que todos se enfocan en eso. Obviamente es el principal problema que tiene el país y tienen que, lógicamente, enfocarse en eso. Pero todos te dicen que tienen la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de verdad? Claro, la fórmula de verdad no es una fórmula que, o sea, aquí no hay milagros. Eso primero, nadie va a resolver este problema de la noche a la mañana, en un año tampoco lo van a resolver, porque este es un proceso que se ha venido enraizando durante muchos años en el país por decisiones erradas que ya se tomaron y por el contexto del aumento del narcotráfico a nivel internacional. Pero en el caso el que viene, pues yo no quisiera estar en esos zapatos, o sea, me parece que tiene Porque la gente le va a exigir, pues, o sea, nosotros no podemos esperar que para enero la situación de criminalidad siga así en el país. Y puede seguir, porque nadie tiene una varita mágica para hacer desaparecer a lo que ahora llaman con pompa los GDOs, los grupos de delincuencia organizada. No, nadie lo puede hacer, pero por lo menos, si ya tuvieran una estrategia y un plan
como para decirnos, estas son las acciones que vamos a ejecutar, de entrada vamos a abordar esto, y no solamente llevando tanquetas o policías o más militares, que vemos que esa no es la solución. Si es que no tratamos el tema con el enfoque de un problema que ha hecho empoderarse a las bandas, que es el microtráfico, no es el narcotráfico el que ha empoderado a las bandas, el aumento del microtráfico en Quito, por ejemplo, donde más jóvenes, no tenemos ni siquiera una estadística del año 2015 para saber cómo ha aumentado el consumo, entre qué sectores, entonces no tienes mapas para saber cómo abordarlo. No tenemos información, la política más sólida al gobierno, algo que está, o sea, que le ha desbordado.